Denominaciones: un fármaco puede denominarse de 3 formas distintas. Signo de interrogación. Marca: es el nombre comercial del fármaco, por ejemplo, Neobrufen. Signo de interrogación. Nombre químico: es el nombre del principio activo, ibuprofeno. Signo de interrogación. Acción general del fármaco: el nombre recoge la acción que realiza el fármaco, analgésico. Efectos que puede producir un fármaco. Signo de interrogación. Efecto terapéutico: es el efecto conseguido con la administración del fármaco, por ejemplo, quitar un determinado dolor. Signo de interrogación. Efecto secundario: efectos no perseguidos cuando administramos un fármaco. Generalmente son conocidos, vienen descritos en el prospecto del fármaco, siendo aceptados por la mayor. Acción beneficiosa del efecto terapéutico: solo en casos de especial significación se justifica la suspensión de la administración. Vías de administración. 1. Vía oral: el medicamento se ingiere por la boca y absorbe en el tracto digestivo. Es la forma de administración más habitual. 2. Vía sublingual: el fármaco se deposita debajo de la lengua, donde debe permanecer hasta su total disolución. Es una vía de administración muy rápida dada la fuerte vascularización de la zona. 3. Vía respiratoria: el fármaco se administra en las vías respiratorias, en forma de aerosoles. 4. Vía tópica: el fármaco se administra directamente sobre la piel y mucosas, ya sean de tipo dermatológico, sobre la piel, o en forma de gotas, nariz, oídos y ojos. 5. Vía rectal: el fármaco es administrado por el recto. La presentación más habitual es el supositorio. 6. Vía vaginal: fármaco administrado en la vagina, generalmente en forma de óvulos o cremas. 7. Vía parenteral: el fármaco se administra en el organismo atravesando la piel o membranas con catéteres. Es una vía muy rápida. Puede ser subcutánea, habitual en insulinas. Es la forma parenteral más lenta, intramuscular, en los músculos, generalmente brazos, piernas y glúteos. 137. E intravenosa: directamente en una vena, pasando directamente al torrente circulatorio. Aspectos que influyen en la acción de los fármacos. 1. Edad: los niños y las personas mayores presentan mayor sensibilidad a los fármacos, por lo que se administran menores dosis. 2. Peso: a mayor peso el efecto es menor, por lo que se puede requerir mayor dosis para alcanzar los efectos deseados. 3. Sexo: las características orgánicas de los hombres y las mujeres son distintas, por lo que puede haber diferencias en la acción de los fármacos. 4. Genética: diferentes factores genéticos pueden influir en la acción, metabolismo, sensibilidad, y eficacia de los fármacos. 5. Enfermedades: diferentes patologías pueden influir, por ejemplo, enfermedades del hígado, riñón, o circulatorias pueden afectar en el metabolismo, eliminación o distribución de los fármacos respectivamente. 6. Condiciones del entorno: exceso de calor, por aumento de la vasodilatación, o frío, vasoconstricción u otras circunstancias ambientales. 7. Momento de la administración: si el fármaco es o no administrado con comida, si se administra antes de acostarse, puede tener su efecto sobre la acción de los fármacos. Por ejemplo, administrar los hipnóticos antes de acostarse en vez de a una hora fija. Consideraciones importantes en la administración de fármacos para el auxiliar de atención domiciliaria. 1. Es importante tomarse el tiempo necesario en comprobar el fármaco que hay que administrar, la pauta y la vía de administración. 2. Ante la aparición de algún tipo de error, es necesario realizar la consulta inmediata a su médico o enfermera, para evitar posibles complicaciones. 3. Horario de administración:
Se establecen en función del efecto perseguido, de si necesita ser administrado o no con alimentos, de la regularidad buscada en las concentraciones del fármaco, por lo que es fundamental respetar el horario de administración. 4. Vigilar los posibles efectos secundarios que pudieran aparecer, así como las alergias medicamentosas. Es importante la observación posterior a la administración de fármacos, para poder valorar la manifestación de signos de efectos secundarios o reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico, es una reacción alérgica grave y multiorgánica que puede conducir a la muerte. 5. Estar atento durante la administración del fármaco a que el usuario se lo tome correctamente. Algunos no quieren hacerlo por su estado de ánimo, depresión, o por su estado mental. 138. Intentar engañar haciendo creer que se la toman y lo que hacen es esconderla y tirarla. 6. Registrar todos los datos relacionados con la hora de la administración, el usuario el fármaco y la dosis y las observaciones realizadas. 4.3. Principios anatomofisiológicos de los sistemas cardiovascular, respiratorio y excretor. Patología relacionada. Sistema cardiovascular. El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Es un músculo estriado hueco que actúa como una bomba aspirante e impelente, que aspira hacia las aurículas la sangre que circula por las venas, y la impulsa desde los ventrículos hacia las arterias. El corazón está situado en la parte central del tórax, entre los dos pulmones, apoyándose sobre el músculo diafragma y precisamente sobre la parte central fibrosa de este músculo, está en una situación no totalmente medial, ya que en su parte inferior está ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo, cerca de 1/4 a la derecha y 3/4 a la izquierda de la línea medial. Está compuesto esencialmente por tejido muscular, miocardio, y, en menor proporción, por tejido conectivo y fibroso, tejido de sostén, válvulas. El tejido muscular del miocardio está compuesto por células fibrosas estriadas, las cuales se unen a unas a las otras por sus extremidades de manera que forman un todo único, sin sitio, para poder tener una acción contráctil simultánea. Cada fibra contráctil está formada por fibrillas elementales. Morfología cardíaca. A. Cavidades cardíacas. El corazón se divide en 4 cavidades, 2 derechas y 2 izquierdas, separadas por un tabique medial. Las 2 cavidades superiores son llamadas aurículas, atrios, las 2 cavidades inferiores se denominan ventrículos. Cada aurícula comunica con el ventrículo que se encuentra por debajo, mediante un orificio aurículo-ventricular, que puede estar cerrado por una válvula. Las 139 cavidades izquierdas no comunican con las derechas en el corazón. Las aurículas reciben la sangre del sistema venoso, pasan a los ventrículos y desde ahí salen a la circulación arterial. La aurícula derecha y el ventrículo derecho forman lo que clásicamente se denomina el corazón derecho. Recibe la sangre que proviene de todo el cuerpo, que desemboca en la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Esta sangre, baja en oxígeno, llega al ventrículo derecho, desde donde es enviada a la circulación pulmonar por la arteria pulmonar. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo forman el llamado corazón izquierdo. Recibe la sangre de la circulación pulmonar, que desemboca a través de las 4 venas pulmonares a la porción superior de la aurícula izquierda. Esta sangre es oxigenada y proviene de los pulmones. El ventrículo izquierdo la envía por la arteria aorta para distribuirla por todo el organismo. B. Válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son las estructuras que separan unas cavidades de otras, evitando que exista reflujo retrógrado. Están situadas en torno a los orificios atrioventriculares, o aurículo-ventriculares.
y entre los ventrículos y las arterias de salida. Estas válvulas están formadas por pliegues del endocardio que se reflejan sobre un soporte de tejido fibroso. A la derecha la válvula está formada por 3 cúspides, tricúspide, y a la izquierda por 2, bicúspide. Los orificios arteriales están provistos de válvulas, de forma semilunar, por lo cual se llaman válvulas semilunares o sigmoideas. Son las siguientes. 1. Válvula tricúspide está formada por 3 membranas, separa la aurícula derecha del ventrículo derecho impidiendo que la sangre retorne a la aurícula durante la contracción cardíaca. 2. Válvula mitral está formada por 2 membranas, separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo e impide que la sangre retorne del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. 3. Válvula pulmonar está formada por 3 membranas, separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar e impide que la sangre retorne del conducto pulmonar al ventrículo derecho. 4. Válvula aórtica está formada por 3 membranas, separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta e impide que la sangre retorne desde la aorta al ventrículo izquierdo. 140. C. Estructura del corazón. De dentro a fuera el corazón presenta las siguientes capas. 1. Endocardio, la pared de la cavidad cardíaca está recubierto por una membrana epitelial. Endocardio, que reviste todas las anfractuosidades y los salientes y se continúa con aquella íntima, de las arterias y de las venas. Este revestimiento interno de las cavidades que contienen sangre es necesario para evitar que ésta se coagule. 2. Miocardio, es el tejido muscular del corazón, está formado por el músculo estriado cardíaco, que contiene una red abundante de capilares indispensables para cubrir sus necesidades energéticas. 3. Pericardio, es una capa fibroserosa que envuelve al corazón, separando al corazón de las estructuras vecinas y se divide en 2 partes, forma una especie de bolsa o saco que cubre completamente al corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos. 141. D. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el término que la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y sonoros que ocurren durante un latido cardíaco completo. La frecuencia de un ciclo cardíaco es la frecuencia cardíaca. Cada latido del corazón incluye 3 etapas principales, la sístole auricular, la sístole ventricular y la diástole cardíaca. 1. Sístole auricular, las aurículas se contraen y la sangre pasa hacia los ventrículos. 2. Sístole ventricular, la sangre pasa de los ventrículos a las arterias pulmonar y aorta. 3. Diástole, el corazón se relaja, llenándose las aurículas de sangre. Vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo es un conducto hueco ramificado por el que fluye la sangre que impulsa el corazón. Pueden ser 1. Arterias, transportan la sangre desde los ventrículos a los diferentes tejidos del organismo. 2. Venas, transportan la sangre desde los tejidos al corazón. El cuerpo humano tiene más venas que arterias y su localización exacta varía mucho más según las personas. Las venas se localizan más superficialmente que las arterias. 3. Capilares, llevan la sangre al interior de los tejidos. Son tubos de calibre muy pequeño. 142. Vasos importantes. Arteria pulmonar vena cava superior. Arteria aorta vena cava inferior. F. Sangre. Es el líquido que se desplaza de forma constante a través del sistema circulatorio. Su función es transportar oxígeno, nutrientes, células del sistema inmunológico y productos de desecho. Está formada por eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos, y trombocitos, plaquetas. Principales problemas cardiovasculares. 1. Insuficiencia cardíaca, el corazón deja de ser capaz de bombear la cantidad de sangre
adecuada para cubrir las demandas de oxígeno. La sintomatología suele instaurarse de una forma insidiosa, y por tanto, pasar inadvertida, aunque a veces puede manifestarse inicialmente por un edema agudo de pulmón, que es la forma clínica más grave de la enfermedad. Además, los síntomas y signos varían según el lado del corazón afectado. Cuidados a administrar: el paciente debe permanecer sentado o en cama inclinada 45° para mejorar su dificultad respiratoria. Necesitará oxígeno, heparina subcutánea para evitar trombosis. Medicamentos para mejorar la contractilidad del corazón, disminución del consumo de sal, para evitar edemas, encharcamientos, favorecer la eliminación de líquidos con medicamentos así como la vasodilatación con vasodilatadores. 2. Angina de pecho, ANGOR, es un síndrome clínico, conjunto de síntomas y signos, producido por un flujo sanguíneo insuficiente. Los síntomas son: dolor precordial o retroesternal. 143. Sudoración profusa y fría y mareos, náuseas. El dolor puede extenderse hacia el cuello, maxilar inferior, brazos, sobre todo el izquierdo, y dedo meñique anular. El dolor puede aparecer con el esfuerzo, disgustos, y se alivia con reposo y nitroglicerina. Cuidados a administrar: la actuación por parte del profesional es avisar a los servicios de emergencia, y mientras llegan, procurar a la persona un entorno agradable y relajado. Si con anterioridad se le hubiese prescrito nitroglicerina sublingual, se le administrará repitiendo la dosis si a los 5 minutos el dolor no hubiera desaparecido, pudiendo volver a dársela hasta 2 o 3 veces a intervalos de 5 minutos. En la dieta no se incluirán alimentos grasos, ricos en colesterol. Y si es hipertenso, disminuir el consumo de sal. Además se debe incentivar el ejercicio adecuado, dando paseos moderados sin llegar a la fatiga. Eliminar la ingesta de alcohol y desterrar el tabaco. 3. Infarto de miocardio, es una obstrucción completa y súbita de una de las arterias coronarias principales o alguna de sus ramas, que tienen como misión aportar al corazón la sangre y el oxígeno para que funcione correctamente. Puede originar necrosis o muerte del tejido miocárdico, con la consiguiente cicatriz o fibrosis, o puede causar la muerte súbita. Los síntomas característicos suelen ser: dolor en la parte superior del tórax, retroesternal, con irradiación a cuello y mandíbula o a brazo izquierdo, epigástrico con o sin irrigación a cuello y mandíbula y brazos, hombro izquierdo, cara interna de ambos brazos y entre las dos escápulas. Náuseas y vómitos, sudoración excesiva, síncope o lipotimia, sensación vertiginosa, etc. Cuidados a administrar: muy similar a la actuación con angina de pecho. La dieta recomendada es pobre en grasa y sal, rica en fibra para evitar el estreñimiento. Prevenir el esfuerzo cardíaco adicional, haciendo que descanse después de cada comida. Esta deberá ser de poca cantidad pero frecuente. Se evitará que haga esfuerzos y levantamiento de cargas de peso elevado. Dar paseos moderados sin llegar a la fatiga suele ser una actividad muy beneficiosa para mantenerse en buenas condiciones físicas y psíquicas. Se evitarán duchas o baños con agua muy caliente o muy fría, lo mismo que temperaturas ambientales extremas. También deberán evitarse emociones fuertes o situaciones que supongan una excesiva tensión emocional, disgustos familiares. 4. Hipertensión arterial. La hipertensión, TA, representa un problema de salud pública nacional. Si no se trata, constituye la 144. Causa más importante de enfermedad cardíaca, daño cerebral agudo, insuficiencia renal, muerte. En la O.M.S., el Comité de Expertos en Hipertensión define la hipertensión como una presión sistólica
de 160 mm Hg o más y barra o presión diastólica de 95 mm Hg o más. En comparación, la presión sistólica normal de un adulto es de 140 mm Hg o menos y la presión diastólica de 90 mm Hg o menos. Las presiones que se encuentren entre estos valores y los de la hipertensión deben considerarse como valores límite. Hipertensión normotensión. Presión arterial sistólica mayor o igual a 160 Hg menor o igual a 140 Hg. Presión arterial diastólica mayor o igual a 95 Hg menor o igual a 90 Hg. Las crisis hipertensivas producen signos y síntomas severos y difusos, incluyendo posiblemente signo de interrogación cefalea severa, signo de interrogación visión borrosa, signo de interrogación náuseas y vómitos, signo de interrogación alteración progresiva de la conciencia, desde confusión moderada a severa hasta convulsiones y finalmente coma. Signo de interrogación adormecimiento de las piernas y brazos. Signo de interrogación azotemia. Signo de interrogación hemorragia retiniana y papiledema. Signo de interrogación la crisis hipertensiva amenaza gravemente al paciente al comprometer rápida y severamente 4 órganos diana importante. Cerebro, aunque nadie conoce exactamente de qué manera la crisis hipertensiva afecta al cerebro. Algunos investigadores sostienen que causa severa vasoconstricción, la cual puede conducir a su vez a isquemia cerebral y lesión tisular. 145. Ojos. En los ojos la vasoconstricción severa afecta a las arterias de la retina. Corazón. Las crisis hipertensivas afectan al corazón aumentando la resistencia de las paredes cardíacas. Riñón. Las crisis hipertensivas pueden producir vasoconstricción arteriolar severa. Cuidados a administrar. Incentivar la práctica de ejercicio regular, confeccionar dietas pobres en sal y reducir las grasas, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y en cuanto al café reducir al mínimo su ingesta. Conviene mencionar la hipotensión ortostática, que hace referencia a la notable disminución de la tensión arterial al pasar de la posición de decúbito supino a la bipedestación, provocando malestar, mareo e incluso síncope. Para evitar estos problemas conviene cuando se vaya a levantar a una persona encamada, cambiar progresivamente de posición esperando unos minutos sentada en el borde de la cama, con los pies colgando, antes de ponerse de pie. 5. Aterosclerosis. Supone el desarrollo de lesiones en la pared íntima de la arteria, con lo que se estrecha progresando hasta la obstrucción, trombosis, desarrollo de un aneurisma y ruptura. 6. Tromboflebitis. Los dos trastornos más importantes del sistema venoso son la tromboflebitis y las venas varicosas. La primera hace referencia a una inflamación de la pared del vaso con la formación de un coágulo. Es más frecuente en las venas de las extremidades inferiores, tanto en las venas profundas como en las superficiales. Sistema respiratorio. Las funciones del aparato respiratorio son: signo de interrogación conseguir que a la sangre llegue una cantidad suficiente de oxígeno contenido en el aire que respiramos. Signo de interrogación eliminar el anhídrido carbónico producido por el metabolismo de las células. Signo de interrogación morfología del aparato respiratorio. A. Las vías respiratorias, conducen el aire del exterior a los pulmones y viceversa. Son, fosas. 146. Nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. B. Los pulmones, son los órganos responsables de la respiración. Ventilación pulmonar, es el proceso mediante el cual el aire entra y sale de los pulmones para mantener en el cuerpo las concentraciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono. Consta de dos fases. Inspiración o paso de aire desde la boca-nariz hasta los pulmones.
Expiración o expulsión del aire desde los pulmones hasta el exterior. En condiciones normales en cada respiración inspiramos y expiramos 500 cc, medio litro, de aire. Este es el volumen de ventilación pulmonar o basal. Principales problemas respiratorios. 1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC. La EPOC se refiere a enfermedades que provocan obstrucción del flujo aéreo e incluyen asma, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. A. Bronquitis crónica, se define como una hipersecreción de moco y tos productiva crónica recurrente durante un mínimo de 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos en personas en las que se han descartado otras causas. Los síntomas característicos son tos productiva al despertarse, jadeo, cianosis y disnea. B. Enfisema, se define por los cambios destructivos de las paredes alveolares y por el agrandamiento de espacios aéreos distales a los bronquios terminales no respiratorios. De forma irreversible. El síntoma característico es la disnea de esfuerzo, cuando se realiza ejercicio, uso de músculos accesorios para respirar, etc. C. Asma bronquial, se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. De causa desconocida. En consecuencia, la persona con un ataque de asma lucha por respirar a través de una vía aérea estrechada que se encuentra en espasmo. Puesto que la respiración es dificultosa, disnea, la persona respira por la boca, lo que reseca el 147. Moco y ocluye todavía más la vía aérea. Hay dos tipos básicos de asma, asma alérgico y asma no alérgico, aunque algunas personas padecen lo que se llama asma mixto. 2. Neumonías, es un proceso inflamatorio en el que existe una condensación originada por la ocupación de los espacios alveolares con exudado. Los síntomas característicos son aparición de tos, fiebre, y escalofríos que, según la clase de neumonía, serán de aparición brusca o gradual. 3. Bronquitis aguda, consiste en la inflamación aguda y difusa de la mucosa bronquial. Es más frecuente en niños y en adultos fumadores. Tiene mayor incidencia en invierno y constituye una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria. 4. Gripe, se trata de una enfermedad respiratoria aguda producida por un virus. Sistema excretor. Es el aparato encargado de eliminar los residuos tóxicos que generan las células del cuerpo humano. Está formado por 1. Riñones, son los órganos encargados de producir orina. 2. Uréteres, son los conductos que salen de los riñones y llevan la orina hasta la vejiga. 3. Vejiga, es un órgano hueco preparado para almacenar la orina. 4. Uretra, es el conducto que lleva la orina al exterior. Existen otros órganos en el cuerpo que cumplen una función excretora, como son el digestivo, heces, y la piel, sudor. Principales patologías nefrológicas. 1. Síndrome nefrítico, consiste en la aparición de hematuria, sangre en la orina, asociada a alteraciones agudas de la función renal, formación de edemas y o hipertensión transitoria. Aparece una inflamación aguda de los glomérulos renales. 2. Incontinencia urinaria, consiste en la pérdida involuntaria de orina por la uretra, que condiciona un problema higiénico y o social. El 35% de mujeres y el 15% de hombres mayores de 60 años tienen incontinencia urinaria variable. 3. Hipertrofia benigna de próstata, la glándula prostática normal tiene el tamaño de una castaña, consistencia elástica, superficie elástica y surco medio. La hipertrofia benigna de 148. Próstata es una hiperplasia glandular y fibromuscular de la próstata. Es frecuente a partir de los 50 años, aparece en el 80-95% de los varones mayores de 80 años. 4.
Litiasis renal, se define como la existencia de cálculos en las vías urinarias. La presentación clínica más frecuente son los cólicos renales que cursan con dolor intenso e intermitente, disnea, vómitos, etc. Otras formas de presentación son la litiasis o cristaluria asintomática, la hematuria y la infección urinaria. 5. Insuficiencia renal, está presente cuando la excreción de agua, electrolitos y productos de desecho metabólico es insuficiente a causa de lesiones renales que imposibilitan la conservación y mantenimiento hidroelectrolítico del medio interno normal por parte de los riñones. 4.4. Constantes vitales. Las constantes vitales son parámetros corporales que varían cuando el organismo no funciona correctamente. ¿Cuándo y cómo valorar las constantes vitales? 1. Cuando el paciente tiene un cambio en el estado de salud o informa de síntomas tales como dolor torácico, mareos, sensación de calor. 2. Antes o después de administrar un medicamento que puede afectar al sistema respiratorio o cardiovascular. 3. Antes o después de cualquier actuación que pueda afectar a las constantes vitales como la deambulación de un paciente que ha estado en reposo en cama. Las constantes vitales se dividen en A. Temperatura corporal. B. Pulso. C. Respiración. D. Tensión arterial. A. Temperatura corporal. La temperatura interna es la que se mide en los tejidos internos del organismo. Se mantiene relativamente constante, variando alrededor de 37 C y la temperatura externa, por el contrario, sube y baja según el medio ambiente. En general se habla de 1. Hipotermia, temperatura inferior a 36 C. 2. Hipertermia o fiebre, temperatura superior a 37 C. Se puede clasificar en temperatura rectal, oral o bucal y axilar según la zona en la que se determine. 149. El sistema que regula la temperatura corporal está formado por tres partes: los receptores térmicos, un integrador en el hipotálamo y un sistema efector que equilibra la producción y la pérdida de calor. La mayoría de los receptores sensoriales están en la piel, que es la parte más grande del medio corporal externo. Encontramos receptores de la fiebre en la lengua, en el tracto respiratorio y en las vísceras. La piel posee tanto receptores de frío como de calor, sin embargo, se detecta mejor y más eficazmente el frío. Entre los factores que afectan a la temperatura corporal están los siguientes. 1. Edad. El niño se encuentra más afectado que los adultos por la temperatura del ambiente y deben ser protegidos por los cambios extremos. Los estudios de Kolanowski y Gunther indican que los pacientes de más de 75 años están en riesgo de sufrir hipotermia por razones como la falta de calefacción central, dieta inadecuada, pérdida de la grasa subcutánea, falta de la actividad y eficiencia sensibles a las temperaturas ambientales extremas debido a una disminución de los controles termorreguladores. 2. El ejercicio. El ejercicio aumenta la producción de calor. El trabajo muy duro o el ejercicio continuo pueden aumentar la temperatura hasta los 38.3 C y los 40 C si la medida es rectal. 3. Las hormonas. En las mujeres, la progesterona secretada en la ovulación eleva la temperatura. Entre 0.3 y 0.6 C la temperatura basal. 4. El estrés. La estimulación del sistema nervioso simpático aumenta la producción de epinefrina y de norepinefrina, además de aumentar la actividad metabólica y la producción de calor. B. Pulso. El pulso es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. El corazón es una bomba y la sangre entra en las arterias con cada contracción, dando lugar al pulso o la onda pulsátil.
La onda pulsátil representa el rendimiento del latido cardíaco y adaptación de las arterias. El rendimiento cardíaco es la cantidad de sangre que entra en las arterias en cada contracción ventricular. La adaptación de las arterias consiste en la capacidad de contraerse y dilatarse. Cuando las arterias pierden esta capacidad, como ocurre en las personas mayores, se necesita mayor presión para bombear la sangre. Cuando un adulto descansa, el corazón bombea entre 4 y 6 litros de sangre por minuto. Este volumen se denomina rendimiento cardíaco y es el resultado del volumen de bombeo y del ritmo cardíaco por minuto. El ritmo del pulso se expresa en latidos por minuto, lat.min. Varía según diversos factores tales como la edad, el sexo, el ejercicio físico, la fiebre, los medicamentos, las hemorragias, el estrés y la postura del cuerpo. 150. Por tanto, podemos conocer la frecuencia cardíaca en función del número de pulsaciones en un minuto. Los términos más usados son 1. Frecuencia normal, entre 60 y 80 ppm. 2. Bradicardia, frecuencia cardíaca por debajo de 60 ppm. 3. Taquicardia, frecuencia cardíaca por encima de 100 ppm. C. Respiración. Los tres aspectos a valorar en la respiración: ritmo, frecuencia, y la profundidad de la respiración. 1. Ritmo. Es la regularidad de las inspiraciones y expiraciones. Normalmente las respiraciones se producen en los lapsos específicos de tiempo, pueden ser signo de interrogación regulares, cuando la inspiración y la expiración tienen la misma duración. Signo de interrogación irregulares, cuando no tienen la misma duración. Suele ser común en bebés. 2. Frecuencia. Es el número de respiraciones que se realizan en 1 minuto. Un adulto sano hace entre 15 y 20 respiraciones por minuto, puede variar según ejercicio físico, estrés, ambiente, aumento de la altitud, enfermedad del paciente y edad del paciente. Signo de interrogación: valores normales de la respiración según la edad del paciente. Signo de interrogación: recién nacido, de 30 a 50 respiraciones por minuto. RPM. Signo de interrogación: lactante, de 20 a 40 respiraciones por minuto. RPM. Signo de interrogación: niño, de 15 a 25 respiraciones por minuto. RPM. Signo de interrogación: adolescente, de 14 a 20 respiraciones por minuto. RPM. Signo de interrogación: adulto, de 14 a 20 respiraciones por minuto. RPM. 3. Profundidad. Es la cantidad de aire inspirado y expirado en cada ciclo respiratorio. Debemos observar para ello los movimientos torácicos. La respiración puede ser profunda, superficial y normal. D. Tensión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Debido a que la sangre se mueve en forma de ondas, existen dos tipos de medida de presión conocidas por todos: la máxima o la mínima, mejor dicho la tensión sistólica y la tensión diastólica. La diferencia entre ambas se denomina presión del pulso. A. Tensión sistólica. Es la presión de la sangre ejercida por la contracción de los ventrículos, es decir, la presión máxima. B. Tensión diastólica. Es la ejercida cuando los ventrículos se relajan, es por tanto la mínima. 151. Las lecturas de la presión arterial se miden en milímetros de mercurio, mmHg, y generalmente se dan como dos números. Por ejemplo, 120/80, escrito como 120/80. El número superior corresponde a la presión sistólica, la presión creada cuando el corazón late. Se considera alta si constantemente está por encima de 140. El número inferior corresponde a la presión diastólica,
La presión dentro de los vasos sanguíneos cuando el corazón está en reposo. Se considera alta si constantemente está por encima de 90. Las mediciones repetitivas de la presión arterial son importantes. Una sola medición alta no significa necesariamente que usted padezca de hipertensión y una sola medición normal no significa necesariamente que no la padezca. 4.5. Técnicas de preparación y administración de medicación por vía oral, tópica y rectal. Las vías de administración de medicamentos más comunes en el hogar son la oral, tópica y rectal. A. Oral, es la de uso más frecuente, cómoda y segura. Suele ser bien aceptada, es indolora y económica. Es una vía lenta y puede provocar irritación gástrica. Está contraindicada cuando el paciente está inconsciente, con problemas de deglución o patología digestiva. B. Tópica, el fármaco, cremas, pomadas, geles y ungüentos, se aplica sobre piel y mucosas. Es indolora, de fácil utilización y con pocos efectos adversos. La absorción de los fármacos administrados por esta vía es baja. C. Rectal, los medicamentos administrados, supositorios, pomadas y enemas, por esta vía son absorbidos más fácilmente, porque las paredes del recto tienen abundante riego sanguíneo. Es una vía alternativa para aquellos que no pueden tomar medicación oral. Como inconveniente, se debe nombrar la irritación de la mucosa, lo incómodo de la administración y la irregularidad de la absorción. 4.6. Técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia. A. Aerosolterapia, es un método de tratamiento basado en la administración de sustancias, en forma de aerosol, por vía inhalatoria que ofrece la posibilidad de utilizar fármacos en dosis muy pequeñas y hacerlos llegar casi exclusivamente al lugar donde van a desarrollar su acción. Los materiales necesarios para la aerosolterapia son 1. Toma de oxígeno, central de oxígeno o bombona y caudalímetro. 2. Equipo nebulizador, mascarilla y alargador. 3. Guantes, gasas y suero fisiológico. 152. 1. Nebulizador, dispositivo encargado de convertir soluciones o suspensiones en aerosoles de un tamaño tal, que puedan ser inhalados y depositados en las vías respiratorias bajas. Pueden ser nebulizadores neumáticos o jet, hospital, ultrasónicos o de malla. Pueden utilizar como fuente de energía un compresor mecánico de aire o un gas comprimido, aire u oxígeno. 2. Nebulizador neumático o jet, se compone de una cámara de nebulización, esto es, el nebulizador propiamente dicho, donde se introduce el líquido a nebulizar, y una fuente de energía, aire u oxígeno, necesaria para hacer funcionar el nebulizador. Para inhalar el aerosol de la cámara de nebulización, se precisa una interfase, pieza bucal, mascarilla nasobucal. Conexión entre tráquea, mascarilla traqueal, horquilla nasal. 3. Inhalador en cartucho presurizado o de dosis medida, PNDI, dispositivo cuyo funcionamiento se basa en la producción de aerosolización utilizando un gas a alta presión como propelente del fármaco. Requiere de coordinación entre la pulsión del dispositivo y la inspiración. Proporcionan una cantidad fija de medicamento. 4. Inhalador de polvo seco, PI, se trata de un dispositivo en el que el propio flujo inspiratorio generado por el paciente es el que arrastra y barra o provoca fragmentación de las partículas del fármaco micronizado. Existen diferentes sistemas de administración, monodosis y multidosis y tienen contador de las dosis administradas o de las que quedan en el dispositivo. 5. Cámara espaciadora o de inhalación, son recipientes que se conectan al inhalador en cartucho presurizado, donde en su interior se pulveriza la nube de aerosolización, provocando enlentecimiento del flujo del aerosol,
disminuyendo así el impacto sobre la orofaringe. Poseen una válvula unidireccional en su boquilla, lo que permite la inspiración de aire de la cámara. 153. Por el paciente pero no la expiración dentro de la cámara. Protocolo para realizar un tratamiento de aerosolterapia. Técnica nebulizador neumático. Signo de interrogación: realizar higiene de manos. Signo de interrogación: conectar el caudalímetro a la toma de oxígeno. Signo de interrogación: preparar el fármaco en forma líquida para obtener un volumen de llenado de 4 o 5 mililitros. Signo de interrogación: conectar la mascarilla o la boquilla. Signo de interrogación: unir el nebulizador al caudalímetro por medio de la alargadera y la conexión adecuada. Signo de interrogación: abrir el caudalímetro entre 4 o 5 litros/minuto comprobando la salida de vapor. Signo de interrogación: colocar la mascarilla o boquilla en la boca del paciente. Signo de interrogación: comprobar que el nebulizador está en posición vertical. Signo de interrogación: pedir al paciente que inspire con lentitud, profunda y uniformemente a través de la boca. Signo de interrogación: retirar la nebulización cuando se observe la finalización de la solución. 154. Técnica inhalador en cartucho presurizado o de dosis medida, DI. Signo de interrogación: higiene de manos. Signo de interrogación: si se utiliza por primera vez el envase se tiene que comprobar su funcionamiento realizando 2-4 pulsaciones para asegurarse de que sale el producto. Si no se ha usado durante 7 días o más se aconseja hacer 2 pulsaciones antes de su uso. Signo de interrogación: sostener el inhalador entre los dedos índice y pulgar en posición vertical, con la boquilla en la parte inferior, y agitar vigorosamente. Signo de interrogación: destapar el cartucho. Signo de interrogación: indicar al paciente que expulse el aire lentamente. Signo de interrogación: colocar la boquilla entre los dientes, sin morderlo, cerrando los labios sobre el dispositivo. Con la lengua en el suelo de la boca. Signo de interrogación: una vez iniciada la inspiración presionar el cartucho una sola vez y seguir inspirando lenta y profundamente hasta llenar totalmente los pulmones. Es muy importante que se efectúe la pulsación después de haber iniciado la inspiración. Signo de interrogación: retirar el inhalador de la boca y contener la respiración al menos durante 10 segundos. Signo de interrogación: si necesita otra dosis de este u otro aerosol esperar al menos 1 minuto y repetir los pasos anteriores. Signo de interrogación: al acabar, poner siempre la cubierta protectora. B. Oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno gaseoso, mezcla de aire enriquecida con oxígeno, a una persona en situación de hipoxia, falta de oxígeno en la sangre, cuyo objeto es establecer la tasa normal de oxígeno en sangre. El oxígeno puro es un gas altamente irritante que necesita ser humidificado antes de su administración. Habitualmente se utiliza una mezcla gaseosa de aire enriquecido con oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro, explosivo y altamente inflamable, por lo que su manejo requiere importantes medidas de seguridad. Se precisa un equipo especial que suele ser proporcionado y controlado por empresas especializadas que realizan controles periódicos y suministran las bombonas. Precauciones en la oxigenoterapia. 1. Prohibir fumar, así como el manejo de llamas, cerca de la instalación y del usuario. 2. Colocar las botellas siempre verticalmente y sobre un portabotellas. 3. Comprobar la presión del oxígeno en las balas, bombonas, y tomas de la habitación. 155. 4. Comprobar que el frasco humidificador contiene agua destilada hasta la señal indicada. 5. Controlar que no existan fugas en las tomas de la habitación. 6. Controlar la temperatura de la habitación, si es elevada puede aumentar la presión. 7. Al instalarlo comprobar que la concentración de oxígeno, humedad y flujo son adecuados a lo prescrito.
8. Comprobar la instalación a menudo. 9. Comprobar que el usuario se coloca en posición de Fowler, si no tiene contraindicación, ya. ¿Qué es la posición ideal? 10. Comprobar el estado de la piel del usuario. 11. Humedecer la cavidad oral del usuario para evitar desecaciones. 12. Comprobar el estado de las fosas nasales. 13. Administrar líquido según prescripción médica. 4.7. Técnicas de aplicación frío y calor. A. Aplicación frío local, consigue que los vasos sanguíneos disminuyan de calibre de forma que el aporte sanguíneo que llega a la zona afectada sea menor, produciendo un cierto efecto. 1. Anestésico local, disminuye el dolor al amortiguar la sensibilidad al tacto y al dolor. 2. Antiinflamatorio, al disminuir el flujo de sangre a la zona disminuye también el proceso inflamatorio ya iniciado, sobre todo si es de reciente aparición. 3. Antihemorrágico, al disminuir el flujo de sangre a la zona. 4. Antitérmico, desciende la temperatura corporal temporalmente. El frío suele utilizarse en lesiones inflamatorias agudas como los esguinces, las torceduras o en contusiones. Asimismo, es útil para aliviar el dolor de cabeza y dientes y la pesadez de las piernas, producida por la mala circulación. B. Aplicación de calor, produce vasodilatación, es decir, los vasos se relajan y se abren más, llegando más flujo sanguíneo a la zona. También produce enrojecimiento, eritema, calentamiento de la piel y aumento de la temperatura. Su aplicación local tiene efecto. 1. Antiinflamatorio, sobre zonas inflamadas. Por ello, se emplea para tensiones musculares fuertes como algunas contracturas. 2. Favorece la cicatrización y reparación de los tejidos al aumentar el aporte de oxígeno y nutrientes. 3. Analgésico, el calor aplicado localmente disminuye la sensibilidad al dolor. 4.8. Riesgos de los fármacos. Los medicamentos son sustancias o preparados cuya administración va a producir un efecto 156. Terapéutico y beneficioso, ya sea aliviando, curando o previniendo enfermedades. Siempre que utilicemos un medicamento, debemos tener bien claro. 1. ¿Para qué lo vamos a usar? Indicaciones. 2. ¿Cómo lo vamos a usar? Dosis y vía de administración. 3. ¿Cuál es el efecto que va a producir en el paciente? Efectos secundarios, por ejemplo, subir la tensión, disminuir la glucosa en sangre, etc. Debemos saber que las situaciones o condiciones en las cuales un medicamento no debe ser utilizado por ningún motivo son denominadas contraindicaciones. Tendremos en cuenta cuando se administran medicamentos a un paciente, que además de los efectos beneficiosos, también podemos encontrar efectos indeseables o adversos que pueden ser desde muy leves y casi imperceptibles, hasta muy graves, tanto como para causar la muerte. Los efectos indeseables son de muchos tipos, pero podemos agruparlos en 1. Reacciones alérgicas, y generalmente, son reacciones súbitas y totalmente imprevistas que pueden ser leves, moderadas o severas. Debemos tratarlas como una emergencia hasta asegurarnos de que el paciente no corre peligro. Una forma leve y común de reacción alérgica es, por ejemplo, la urticaria, se manifiesta con lesiones rojizas, bien diferenciadas y voluminosas que van acompañadas de picor. La más grave de estas reacciones es el shock anafiláctico, que se manifiesta a nivel sistémico y puede poner en peligro la vida de la persona. Las alergias deben estar siempre bien resaltadas en la historia clínica del paciente. 2. Tolerancia y dependencia, ambas se producen a raíz del uso prolongado de un medicamento que hace que el cuerpo se acostumbre a él. La tolerancia se produce cuando el medicamento, en la dosis habitual, ya no produce el efecto deseado,
siendo necesario aumentarla para obtener los mismos resultados. La dependencia consiste en que el medicamento se vuelve imprescindible para que el paciente se sienta bien. Esta puede ser de carácter físico o psicológico. 3. Intoxicación o sobredosificación, se producen cuando se toma o se administran dosis superiores de medicamentos a las indicadas, ya sea por error, accidente o de manera intencionada. Los medicamentos tomados en cantidades excesivas pueden producir efectos adversos e incluso la muerte. 4. Interacción, se puede producir cuando algunos medicamentos se mezclan con otros o con alguna otra sustancia, como alcohol o drogas, dando lugar a un aumento o a una disminución de los efectos. La rifampicina anula el efecto de los anticonceptivos orales. 157. 4.9. Constitución y mantenimiento de botiquines. El tipo y contenido de un botiquín estará en función de la utilidad que le vamos a dar. Así sabemos que puede haber botiquines. 1. En casa. 2. En el trabajo. 3. En la escuela. 4. Para el viaje. 5. En el gimnasio. 6. Los de emergencia, para catástrofes. Aspectos a considerar para que un botiquín contenga todo lo necesario. 1. Se debe tener en cuenta el tipo de usuarios barras al que va destinado. 2. La época del año en que va a ser utilizado. 3. Los padecimientos más comunes en la familia, cefaleas, diarreas. 4. Lugar de residencia, no es lo mismo vivir en la ciudad con la farmacia cerca o vivir en un lugar donde ni esta ni el médico están fácilmente accesibles. 5. El botiquín debe estar en un lugar fresco y seco. 6. El botiquín no tendrá cerradura para facilitar el acceso. 7. Los envases de la medicación deben permanecer bien cerrados. 8. El material dentro del botiquín estará ordenado y etiquetado. 9. El contenido del botiquín será revisado una vez al año por lo menos, para retirar los restos de medicamentos ya finalizados, antibióticos, por ejemplo, los caducados o los que se encuentren en mal estado de conservación. 10. Los medicamentos se deben desechar en contenedores, sigre, a tal efecto en las farmacias. Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así. 1. Antisépticos, son productos o sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección. Povidona yodada, clorexidina, alcohol al 70%, agua oxigenada, suero fisiológico, y jabón. 2. Material para curas, se utiliza para controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras, para prevenir la contaminación e infección. Gasas, compresas, apósitos, vendas, depresores linguales, esparadrapo, tiritas, algodón. 3. Instrumental y elementos adicionales, guantes desechables, pinzas, tijeras, termómetro. Pañuelos desechables, cuchillas de afeitar, bolsas de plástico, vasos desechables, lista de teléfonos de emergencias y manual o folleto de primeros auxilios. 4. Medicamentos, el botiquín contendrá principalmente analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios. Normalmente contienen ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o paracetamol. 158. Aspirina, nolotil, gelocatil, termalgin, ibuprofeno, espidifen neobrufen, fastum. Pomada. Es recomendable hacer una lista del contenido y pegarla en la contraetapa del botiquín. Unidad formativa 3, mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes. Código U0120. 1. Movilidad de la persona dependiente. 1.1. Principios anatomofisiológicos de sostén y movimiento del cuerpo humano.
El cuerpo humano es una complicada y perfecta estructura que contiene más de 200 huesos, un centenar de articulaciones y más de 650 músculos actuando coordinadamente. Gracias a este trabajo conjunto, podemos mantener la postura, desplazarnos y realizar múltiples acciones. Se denomina aparato locomotor al conjunto de órganos, huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y tendones, que permiten el movimiento o locomoción del cuerpo, así como el mantenimiento de su equilibrio. Este aparato, también, da forma y sostén al cuerpo, protege los órganos vitales y permite el movimiento voluntario en respuesta a las órdenes recibidas del sistema nervioso. La composición de cada órgano es muy diferente. 1. Los huesos están formados por una sustancia dura de calcio y fósforo principalmente y proporciona la rigidez. 2. Los músculos están formados por tejidos blandos y elásticos, lo que les permite estirarse y contraerse. 3. Los tendones están formados por tejidos muy resistentes que unen los músculos a los huesos. 4. Los ligamentos están constituidos de tejidos muy resistentes que impiden que los huesos se desplacen en las articulaciones. 1.2. Aparato locomotor. Para explicar el aparato locomotor más detalladamente lo dividiremos en tres grandes sistemas. A. El sistema óseo. B. El sistema muscular. C. El sistema articular. A. El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas compuestas básicamente 159. Por tejido óseo, que se denominan huesos. Es muy consistente, resistente a los golpes, presiones y tracciones, pero también elástico y capaz de proteger órganos vitales, corazón, pulmones, cerebro, etc. Y permitir el movimiento. Los huesos constituyen, junto con los cartílagos, el esqueleto humano. Las funciones básicas del esqueleto son: 1. Función de sostén. El esqueleto constituye un armazón rígido donde se apoyan y fijan las demás partes del cuerpo, especialmente, los ligamentos, tendones y músculos que, a su vez, mantienen en posición los demás músculos del cuerpo. 2. Locomoción. Los huesos son elementos pasivos del movimiento pero, en combinación con los músculos, permiten el desplazamiento, ya que les sirven de punto de apoyo y fijación. 3. Protección. En muchos casos protegen los órganos delicados, como en el caso de los huesos del cráneo, que constituyen un excelente armazón para el encéfalo, la columna vertebral y las costillas protegen al corazón y los pulmones, las cavidades orbitarias protegen a los ojos, la columna vertebral protege la médula espinal, etc. Los huesos pueden clasificarse, teniendo en cuenta su forma externa y tamaño, en 1. Huesos largos. Son aquellos en los que predomina el largo sobre el ancho. Presentan aspecto cilíndrico y alargado. Entre ellos se incluyen los huesos de las extremidades como fémur, húmero, tibia, etc. 2. Huesos cortos. Son aquellos en los que no predomina ninguna de las dimensiones. Presentan un aspecto cúbico o cilíndrico y son pequeños. Están formados por tejido óseo esponjoso y médula y rodeados de tejido óseo compacto. Entre ellos se incluyen las vértebras, los huesos del carpo de la mano y del tarso de los pies. 3. Huesos planos. Suelen ser de forma plana, delgados y de aspecto curvo. Están formados por una capa de tejido óseo compacto, relleno de tejido óseo esponjoso y médula, como los huesos cortos. Entre ellos incluimos huesos del cráneo, costillas, crestas ilíacas, etc. B. Sistema muscular. Los músculos son los motores del movimiento y constituyen la parte activa del aparato locomotor. El sistema óseo es la parte pasiva.
Su propiedad más destacada es la contractilidad, o capacidad para contraerse. Gracias a esta facultad, el paquete de fibras musculares se contrae cuando recibe la orden adecuada. Al hacerlo, se acorta y tira del hueso o de la estructura adherida y, acabado el trabajo, recupera su posición de reposo. En función de las características de las fibras musculares, podemos hablar de tres tipos: liso, estriado y cardíaco. El cuerpo humano se cubre de unos 650 músculos de acción voluntaria. Existen muchas 160 clasificaciones, atendiendo a su forma, tamaño, función, etc. Pero en este apartado nos centraremos en la clasificación según su acción. De esta forma, atendiendo a este criterio, los músculos estriados se clasificarían en 1. Flexores, disminuyen el ángulo de una articulación, ej. Bíceps braquial. 2. Extensores, opuestos a los anteriores, aumentan el ángulo de una articulación, ej. Tríceps braquial. 3. Elevadores, elevan una parte del cuerpo, ej. Elevador del omóplato. 4. Depresores, contrarios a los anteriores, descienden una parte del cuerpo, ej. Depresor del labio inferior. 5. Abductores, separadores, mueven una parte del cuerpo lejos de la línea media, separándose, ej. Glúteo mediano y abductor de la cadera. 6. Aductores, aproximadores, función opuesta a los anteriores, acercan una parte del cuerpo hacia la línea media, ej. Recto interno y aductor de la cadera. 7. Rotadores, hacen girar un hueso sobre su eje, ej. Piramidal y rotador de la cadera. 8. Supinadores, realizan rotación del antebrazo para que la palma de la mano esté mirando hacia delante, ej. Supinador corto. 9. Pronadores, de efecto contrario a los anteriores, realizan la rotación para que la palma de la mano mire hacia atrás, ej. Pronador redondo. 10. Inversores, dirigen la planta del pie hacia el interior, ej. Tibial anterior. 11. Eversores, de acción contraria a los anteriores, dirigen la planta del pie hacia el exterior, ej. Peroneo anterior. C. Sistema articular, las articulaciones son las zonas de conexión de huesos o cartílagos próximos. Constituyen puntos de unión del esqueleto y producen movimientos mecánicos, proporcionándole a este elasticidad y plasticidad, además de ser lugares de crecimiento. Todas ellas varían en su estructura y, con frecuencia, están especializadas en determinadas funciones. Para su estudio, las articulaciones pueden clasificarse atendiendo a dos grandes criterios. A. Según su función o fisiología. B. Según su estructura o morfología. Según su función o fisiología. Articulación movimiento ejemplo. Sinartrosis inmóviles cráneo. Anfiartrosis semimóviles columna vertebral. Diartrosis móviles cadera o rodilla.